Se acaba de realizar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados desde Bakú, Azerbaiyán. Irán ha dejado un mensaje muy claro y contundente: reforzar la lucha contra el neocolonialismo, la islamofobia y el racismo que siguen promoviéndose desde países occidentales. Claros desafíos para la MNOAL, que vamos a recordar surgió en la Guerra Fría en 1961 específicamente para defender su neutralidad e intereses frente a los bloques hegemónicos en ese entonces, el capitalismo y el comunismo representado en Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero que décadas más tarde y con unas 120 naciones integradas acá, hacen fuerza dentro de un contexto en el que el multilateralismo intenta ganar cada vez más terreno frente al unilateralismo. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, el movimiento de países no alineados llamó a luchar contra el neocolonialismo, la islamofobia y el racismo practicados en concreto en los países occidentales como Francia y Suecia, que se consideran defensores de los derechos humanos. Irán a su vez condenó la blasfemia al libro sagrado de los musulmanes en Estocolmo y lo consideró como un acto insultante, políticamente motivado y provocativo. Al respecto llamó a la inclusión de este tema en la declaración final de esta reunión. با توجه به تمایل برخی از دولت‌های اروپایی برای حمایت رسمی از ایجاد چنین رویه‌های نامشروعی در حمایت از اسلام ستیزی و بیگانه هراسی تأکید می‌کنیم که جنبش عدم تعهد باید با شدیدترین لحن و در بالاترین سطح ممکن این اقدام نامشروع و غیر انسانی را قویاً محکوم نماید. En su declaración final, el presidente de Azerbaiyán también denunció un creciente lenguaje racista entre las autoridades francesas que alimenta las violaciones a los derechos humanos. Al respecto, recordó el asesinato de un adolescente de origen argelino a manos de la policía gala. The recent killing of the 70-year-old teenager of Algerian origin by French police is yet another sign of racism and Islamophobia in this country. Además llamó a París a pedir disculpas ante millones de personas sometidas a la política colonialista y humillante de Francia, dentro del marco de la confesión del pecado histórico. France has to apologize for its colonial past and bloody colonial crimes and acts of genocide against non-member countries in Africa, Southeast Asia and other places. Al margen de la cumbre ministerial, el canciller iraní se reunió con el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev. En el encuentro, los dos funcionarios abogaron por el fortalecimiento de los lazos entre los dos países. مردم جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران بیشترین اشتراکات رو در بین همسایگان دارا هستند. به نظر داریم که بدور از سوء تفاهم‌ها بایستی رفت آمد مردم دو کشور و همکاری‌های همه جانبه بدون هیچ گونه محدودیت بین دو کشور در بهترین وضعیت خود قرار بگیره. El movimiento de países no alineados es la agrupación más grande de estados fuera de la Organización de las Naciones Unidas. El organismo se fundó en 1961 entre 25 naciones que decidieron mantenerse neutrales durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la actualidad está formada por 120 miembros. Allí la semblanza entonces y parte de lo que se conversó en esta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la MNOAL. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos estará acompañando Pablo Jofré Leal, analista internacional desde Santiago de Chile.
Y también nos va a aportar en el análisis Cecil de León, profesor universitario, analista político desde la ciudad de Guatemala. Allí teníamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Pablo, gusto saludarte, ¿qué tal estás? Dale, un agrado, un gusto escucharte y al invitado de Guatemala. Gracias por recibirnos y Cecil también bienvenido al programa como de costumbre, ¿qué tal? Muchas gracias, también feliz de estar con ustedes y con Pablo. Bueno, me gustaría iniciar esta edición en primer orden contigo, Pablo, y haciendo una breve retrospectiva, en este caso de la MNOAL, del Movimiento de Países No Alineados, establecida en 1961 en plena Guerra Fría, ¿no? y que nos des precisamente esa comparativa a la MNOAL de hoy, que ya pues integra unos 120 países y en un contexto de formación de un nuevo orden mundial del que muchos ya hablan. ¿A qué complejidades se debe hacer frente hoy la MNOAL, hoy más que nunca? Bueno, Dani, tú das un pie para precisamente en este encuentro al que nos convoca el poder contextualizar también. Cuando nace el movimiento no alineado, el año 1961, estamos hablando 15 años, 16 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, plena Guerra Fría, plena situación revolucionaria en muchos países del mundo, lucha por los movimientos de liberación de los países africanos, asiáticos, en América Latina el surgimiento de movimientos guerrilleros. Es decir, hay un escenario internacional donde muchísimos países sostienen que era necesario establecer un nuevo camino, un nuevo road que los sacara de esta disputa bipolar. Ni Estados Unidos ni la ex Unión Soviética. Y por tanto había que trabajar también por un nuevo orden mundial que fuese más complementario, más beneficioso para ese conjunto de países que no pertenecían a estos bloques, por más que trataran de sumarlo a ellos, ¿no? Por tanto, al situarse posterior a ello, estamos hablando ya con el nuevo orden mundial surgido del año 1991, con la caída de la ex Unión Soviética, la caída del campo socialista, surgen nuevas complejidades. Claro. Surgen nuevas iniciativas que hay que hacer y que han sido definidas acertadamente por Irán en esta cumbre, ¿no? El neocolonialismo, la islamofobia, el racismo. Sumemos terrorismo, sumemos el tema de la inmigración, que está vinculado estrechamente a la desestabilización, la agresión y las invasiones de países occidentales que generan movimientos de millones de desplazados y de refugiados. Pero hay una globalización, hay interdependencia en los mercados muy fuerte, con nuevas realidades en el campo social, tecnológico, económico, enfrentamientos comerciales, China, Estados Unidos, intentos de acercar a países que no están con ese alineamiento hegemónico de Estados Unidos y las potencias occidentales, que buscan su propio camino, Irán, Rusia, Venezuela, impulso de guerras híbridas. Es decir, hay complejidades que se hacen frente hoy que indudablemente son distintas, pero que tienen, diría yo, una raíz común: el deseo de potencias hegemónicas de tratar de sumar a su redil a los países e impedirles un desarrollo sustentable, económico, independencia política total. Y quizás no en vano, por eso pudiéramos ver que hoy son 120 países los que integran este movimiento, a diferencia del 61 que inició con tan solo 25. Allí una clave de naciones que cada vez más no quieren precisamente estar alineadas a un solo dictamen de mundo y visión de mundo, en este caso el unilateralismo. Cecil, voy contigo y de la misma manera que le preguntaba a Pablo, siempre contrastando consideraciones, quisiera saber tu consideración en este sentido respecto a esa MNOAL que nació en el 61 en pleno contexto de Guerra Fría, pero sobre todo a las complejidades que hoy debe hacer frente y cuál sería la clave a tu consideración que hoy debe afrontar el grupo de países que integran el movimiento. Bien, el movimiento no alineados, precisamente su filosofía, su espíritu fue la de mantener la independencia
o al menos tener, digamos, autonomía en un mundo polarizado en aquel entonces. Siguen manteniendo estos países ese principio de independencia y de autonomía en el escenario internacional, en el escenario mundial, y lo importante es que a pesar de que ya aquella distribución del poder del mundo ya no existe como cuando fue creado, nuevas divisiones existen, el mundo siguió adelante después de un unitarismo imperialista de parte de Estados Unidos, como única potencia resultante después de los acontecimientos del 91, pues los países siguieron manteniendo su independencia, y producto de ello fue precisamente que la OTAN en un ataque en contra de Yugoslavia le declaró la guerra, y uno de los fundadores de aquel movimiento no existe hoy. Pero a cambio, digamos, este movimiento abarca un 55% de la población mundial, digamos, una atmósfera en medio de la polarización y en medio de las guerras que el imperialismo ha llevado y lleva adelante en diferentes partes del mundo, no solo contra Rusia, pero también contra Irán y contra todos aquellos países que han luchado precisamente por mantener la independencia. Es una situación distinta que, aunque no significa que sea más fácil, al menos la fortaleza de este movimiento y de estos países es que han mantenido esta línea, y pues esto hoy más que nunca viene a reforzar los diferentes bloques económicos y políticos que se están formando y que sobre todo reaccionan al imperialismo norteamericano y de Occidente. Sí. Ya entrando más en los puntos, y vuelvo contigo, Pablo, lo exponías en tu apartado anterior, lo introducías, los temas del racismo, el colonialismo y la islamofobia fueron ejes centrales en los discursos de esta reunión ministerial. Irán, en voz de su canciller, ha alzado pues su expresión en este sentido, y más con lo que hemos visto recientemente en Suecia, la profanación del libro sagrado del Corán. Te pregunto, este tipo de eventos que observamos y con mayor énfasis en Europa, ¿nos puede evidenciar el declive de esa llamada democracia liberal europea y aún más un intento de las extremas derechas y los supremacistas blancos por llevar pues a un choque de civilizaciones en tiempos donde un buen sector está apostando por la cooperación multilateral? Efectivamente, Dani, yo creo que hay un declive moral, un declive político, un declive, yo te diría, incluso de pensamiento de progreso, ¿no? Fíjate que se sitúa toda esa tendencia ultraderechista que se impone en muchos países europeos y en la política exterior, diría yo, de Europa, ¿no? Convertida hoy en el patio trasero de Estados Unidos. Hoy Europa no tiene soberanía. Hoy Europa es lisa y llanamente un corifeo, un testaferro de Estados Unidos en el plano internacional. Es decir, cuando se ha visto con Ucrania, por ejemplo. Por supuesto, y se vio en Libia, ¿no? Fue la OTAN a instancia de Estados Unidos, fue en Serbia cuando bombardean Serbia, y ha sido en Irak, y ha sido en Afganistán, que ha ido como acompañante de esas agresiones. Y lo sitúan en un plano de que es necesario mostrar un mundo como si existiera un choque de civilizaciones donde la religión tiene un elemento importante. Y eso entonces saca la raíz y la alza y lleva esa rama desde esa raíz hacia la islamofobia, ¿no? A profanar un libro sagrado de 2.000 millones de seres humanos del planeta. Y lo vemos en Suecia, pero también lo hemos visto en los territorios palestinos ocupados. Sí. La profanación del Corán y la profanación de las mezquitas y la profanación de la explanada de las mezquitas en Al-Quds, en Jerusalén. Es decir, esa instancia de declive moral, político, que lleva en su seno el colonialismo o el neocolonialismo ya en nuestra época, ¿no? El racismo, la xenofobia, el maltrato al inmigrante,
olvidando que esa Europa, gran parte de esos países fueron inmigrantes. En América Latina, los italianos, franceses, suizos, Así es, son por post-Segunda Guerra Mundial. millones. Eso fue un proceso de inmigración que ellos lo niegan ahora y le niegan esa posibilidad al mundo magrebí, por ejemplo. Y han generado guerras, desestabilizaciones, agresiones que generan entonces uno de los problemas que tiene nuestro mundo actual. 65 millones de refugiados en el mundo. Gran parte de esos refugiados no están en los países europeos, están precisamente en los países fronterizos, de aquellos países que Occidente invade. En Afganistán, más de 1 millón de afganos en Irán. Si es Siria, bueno, ahí están en el Líbano, están en Irak, están en Jordania. Y sin embargo, ese declive moral, ese declive político de esta Europa racista, xenófoba, absolutamente también con tendencia islamófoba, va royendo las bases de un equilibrio internacional o la búsqueda de un equilibrio internacional. Claro. Y se saca del chistero, se saca del cajón de sorpresa un choque de civilizaciones que tiene, ¿cuánto, Dani? Desde el año 1993 con ese señor Huntington. Es decir, una teoría ya caduca en ese aspecto. Y efectivamente, entonces, hay un declive en muchos aspectos de esta Europa que, lisa y llanamente, te reitero, es el patio trasero de Washington, de esta alianza entre Washington y el sionismo como ideología mundial, ¿no? No solo con la entidad israelí, no, el sionismo como forma de dominio comunicacional, mediático, financiero. Hay un declive absoluto. Bien, y fíjate que esto me lleva a la siguiente interrogante con Cecil, porque genera grandes contradicciones cuando Europa siempre se vende como modelo de derechos humanos, igualdad, libertad de expresión, incluso literalmente como el jardín del mundo, como lo dijera hace unos meses el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Cecil, para ti, ¿qué está pasando que cuando se trata específicamente de los musulmanes o afrodescendientes que incluso están haciendo vida en Europa, parece no ser precisamente un jardín? No es un jardín precisamente, mucho menos el jardín del Edén. Tal vez para algún cierto sector, cierto grupo de ciudadanos europeos, obviamente tienen beneficios, tienen privilegios, pero son muy pocos. Y la mayoría de la población hoy más que nunca está sufriendo precisamente, y estoy de acuerdo con lo que mi colega ha dicho, que Europa se ha convertido en el patio trasero de Estados Unidos a través de su ejército de ocupación, que es la OTAN. Recordemos que la OTAN ocupa Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el reino de los derechos humanos, o como se le denominaba en todo caso a Europa, hoy se ve que no existe más. Hoy, si algún momento fue, como no, Europa la cuna de los derechos humanos, de la igualdad, hoy es todo lo contrario, y lo vemos no solo aplicados estas situaciones a los ciudadanos europeos, sino especialmente a los ciudadanos que han sido, que han llegado de las excolonias europeas hacia la metrópoli, y han llegado, han sido llevados precisamente porque necesitaban y han necesitado mano de obra barata. Y aprovechando pues la pobreza, la situación de los países no solo africanos, asiáticos, sino también en este caso americanos, han querido reforzar no solo su mano de obra barata, sino el mismo ejército. Y precisamente sus ejércitos, y precisamente por eso es que vemos que hoy hay mucha presencia de estas minorías, que ya no son las minorías de antes, en estos países, y pues hoy reclaman derechos que sus padres, sus abuelos fueron conquistando, fueron ganando, y que se demuestra que la mentalidad política de Europa no ha variado. Siguen siendo países con una mentalidad racista, con una mentalidad colonialista, y que precisamente para tener mayor negocio
sobre la migración forzada, han provocado guerras en sus países de origen. Así es. Y estas guerras lo que han venido a hacer es a beneficiar a muy pocos, especialmente a ciertos funcionarios en ciertos países, pero a costa del sufrimiento, de la muerte de miles, de cientos de migrantes. Lo vemos en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, por ejemplo. Así es. Cómo siguen siendo tratados por aquellas potencias europeas que en otros países van a predicar el derecho a la igualdad, que la ley es igual para todos, pero recordemos lo que decía aquella novela: todos somos iguales excepto algunos que son más iguales que otros, y esto lo vemos en el caso de Europa. Una frase para la reflexión. Pablo, estamos ya en la recta final y hay un punto que no quiero que se quede por fuera. De hecho, lo vemos allí en nuestro wall, al margen de la cumbre. Vimos los encuentros de Irán con Azerbaiyán y la continuación de esta política de buena vecindad de la República Islámica para fortalecer lazos con sus vecinos regionales. Bien sabemos que ambos países han vivido recientes tensiones por el injerencismo de Israel y algunas declaraciones guerreristas del régimen. ¿Qué mensaje le envía este encuentro y conversación entre Teherán y Bakú a un actor como Israel e incluso Occidente? Bueno, qué bueno que colocas este tema en discusión, Dani, porque indudablemente allí donde está el sionismo, allí donde se presenta a Israel, lo vivimos acá en Latinoamérica, en el plano económico, militar, en el plano de su injerencia, en el tema del agua, los acuíferos. Donde está Israel hay dificultades. Es la punta de lanza de Estados Unidos, de los intereses norteamericanos, de los intereses de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña. Por tanto, es una espina clavada en nuestros países. E indudablemente, tras el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por la recuperación de Karabaj, aprovechó el momento el sionismo de tratar de meter esa ponzoña, ese aguijón venenoso que suele instalar entre nuestros países. Pero creo que efectivamente las relaciones, la historia cultural, la historia desde el punto de vista de sus relaciones, son países fronterizos, Azerbaiyán e Irán, tienen una historia común. Hay una población de origen azerbaiyano muy grande en Irán, genera esas relaciones, esos lazos que no lo puede romper el sionismo. Y el que las autoridades de Irán y de Azerbaiyán le quiten fuelle a esas declaraciones que le interesa a Israel desarrollar e impulsar, indudablemente fortalece la unión de Azerbaiyán, de Irán, pero también del Cáucaso Sur, también la posibilidad del desarrollo común de esa zona, de Asia Occidental y de Asia Central, ser parte de un común de relaciones de desarrollo económica, energética, en la cual debe estar Azerbaiyán. Debe salir de ese imán ponzoñoso que significa el sionismo. Este es un buen mensaje. Es un buen mensaje para el sionismo, que se preocupe de sus problemas, que se preocupe de sobrevivir primero con todo lo que tiene en el plano de su política interna y la resistencia palestina y lo que va a significar el eje de la resistencia para la propia sobrevivencia de un sionismo en agonía, pero también para Estados Unidos, que no meta sus garras en el Cáucaso Sur, que no meta sus garras en Asia Central, porque se está fortaleciendo esa alianza Rusia, China, Irán. O sea, hay un desarrollo y este es un mensaje importante. Azerbaiyán e Irán pueden resolver sus disputas, sus controversias en un plano de conversación, de diálogo, y en eso no cabe la ponzoña y qué significa el sionismo. Y allí, bueno, quedó evidenciado en ese encuentro entre el presidente azerbaiyano y el canciller iraní. Allí seguiremos el pulso de esos acontecimientos y del fortalecimiento, por supuesto, de la cooperación en la zona con Irán como punta de lanza, además. Gracias, Cecil, gracias, Pablo, por acompañarnos hoy en el análisis. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dani, y un saludo a Cecil también. Igual, saludos. Saludos para ambos, un gran abrazo, hasta pronto. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que el movimiento de países no alineados sigue apostando y llamando al multilateralismo, a la solidaridad y a la cooperación. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha admitido que la contraofensiva de Ucrania contra Rusia no ha cumplido sus expectativas. ¿Qué ha pasado allí? Buena jornada, les esperamos mañana en Hispanteo.